pantalla. Por ahí está la Mari, ahí estamos grabando ya. Y yo ando por acá. Hola, perdón, me voy a unir en audio, pero ya estoy de regreso, estoy cerca de casa, entonces les escucho mientras, en lo que yo llego a casa. Genial, genial. Y disculpas. No se preocupen. Sí, al principio siempre están estos problemas, por eso uno entra unos minutos antes y además ahí va probando la tecnología. Y los demás, ya empezando nosotros a la hora, los otros ahí también se van a ir sumando, porque es todo un hábito, po. Es todo un hábito esto. Le vamos a dar un minuto más nomás y ahí empezamos. Estaba viendo cómo estaba el clima, todo en Guatemala. Aquí estamos en una onda polar. ¿Ya cuánto está de temperatura ahorita? Aquí estamos, pero como que bajó, o sea, en la madrugada está bajando incluso bajo cero. Y de veras. Ay, qué ahora frío. como 3 o 4, es que, uy, que si pudiera mostrarle. A ver, voy a intentarlo. Déjame ver. Mira, no sé si ven ahí la cordillera. La cordillera como nevada. Casi no se ve. O sea, Sí. Acá conmigo hay un calor horrible. De veras. ya en California, que California está bonito, porque California es... Te voy a enseñar. Sí queremos ver. Ay, qué bonito. Muestra, porque aquí estamos muertos de... Y allá están en verano, mi sobrino me decía. Ya empezamos ahorita en julio ya es el mero verano, pero sí, ahorita ya entra, ya los niños ya van a salir de escuela de verano. Ya este mes ya empezaron, pero sí hace un calor. ¡Ay, qué rico! Yo tengo un parque. Acá. Qué Tengo rico. que sacar a los niños a caminar porque son como los perritos, ¿no? Hay que sacarlos, si no se ponen loquitos. No, hay que desgastarlo porque si no, para que se cansen un poco. Sí, y de paso hago un poco de ejercicio yo. Ya, oye, no, Sí. hay que hacer ejercicio. Mira, lo primero, qué bueno que estén en el parque haciendo cosas, porque yo, por ejemplo, tengo otros cursos y la gente está cocinando, hace un millón de cosas, pero lo importante es que hemos armado este curso para que no tengan que tomar tanto apuntes, ¿ya? Así que no se preocupen. Te está siguiendo, Karina. ¿Quién? Te está siguiendo de señal. ¿Sí? Sí. ¿Pero está bien? ¿Me escuchas? Ahorita sí ya. Ya. De repente a lo mejor vas a... si te sientas por ahí, no te moví tanto. Oye, escúchame, no vaya a tener que estar tomando tanto apunte porque aparte vamos a ver nombres rusos, entonces es difícil de tomarlos. Entonces ahí quiero que más que nada me pongan atención. Bueno. Okay. Yo tengo, se los voy a mandar. Entonces van los apuntes, van el video, ¿no? Y más nosotros vamos a estar conectados por WhatsApp por si acaso ustedes no entienden una parte. Esto es mucho, es harto, por lo tanto hay que ir de poco, profundizando, con mucha calma y sobre todo reflexionando sobre los conceptos, que eso es lo más difícil. Así que lo que yo he visto de repente mucha ansiedad para tomar como apuntes, pero no es necesario porque yo les voy a mandar mis apuntes y además les voy a mandar también el video. Así que eso implica que les va a dar más libertad a ustedes y lo que sí necesito es que se concentren un poco. No vaya a pasar que los niños te vayan a atropellar, ¿eh? Te los vayan a atropellar. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a estar intervenidos también, pues, así que si a mí me intervienen ahí, ustedes también ahí entenderán la situación. Pero ya, vamos a empezar. Hoy día nos toca el formalismo ruso, ¿ya? La primera teoría crítica literaria es el formalismo ruso. Entonces, yo generalmente trabajo con un punteo donde están las ideas principales
y voy, aquí está la Sandra. Voy leyendo punto por punto, ¿no? Estos elementos que a mí me parecen interesantes. Yo les mandé como un Wikipedia, una cosa muy general, para que ustedes supieran más o menos de qué se trata. Por aquí está la Sandra, así que igual ella ahí ya está incorporada. Lo primero, el formalismo ruso abandona la perspectiva externa con que la crítica había afrontado el estudio de la literatura. Es decir, el biografismo, ¿no? El sociologismo, el psicologismo. ¿Por qué? Por la adopción de un punto de vista inmanente o interno. Ya, esto es lo primero. Estamos en el principio del siglo XX. Lo que nosotros tenemos para atrás no es específicamente una teoría crítica literaria, pero ustedes tienen que pensar que para atrás hay más o menos 2500 años de historia de reflexión sobre el lenguaje, de pensamiento filosófico frente al lenguaje. ¿Me entienden? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es solamente cuando empieza a llamarse teoría crítica literaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hacía antes? ¿Qué se hacía en el romanticismo, ¿no? En el siglo XVIII? ¿Qué se hacía en el naturalismo? ¿Qué se hacía en la Grecia, en las culturas también originarias? Todo. Uno se va preguntando qué es lo que se hacía antes, ¿no? ¿Qué se hacía antes? Se colocaba el análisis literario, la pregunta equivocada para esta teoría crítica literaria del formalismo ruso era, ¿qué quiso decir el autor? Esa es la pregunta equivocada porque marca una intencionalidad, va hacia una biografía prácticamente del autor, y también el autor es de qué nacionalidad es, qué clase social tiene, es mujer, hombre, ¿no? O disidencia sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, eso es el biografismo. La teoría literaria no es, cuando se vuelve científica y cuando se conoce como teoría crítica, que es el curso el que nos aboca, no es biografía, no es biografismo. Entonces la pregunta nunca es cuáles son, o qué marca o qué cruza el autor. Esa es una pregunta equivocada, ¿me entienden? Ya. Lo otro, se hablaba también de los contextos sociales que tenía el autor, y eso se llamó sociologismo. Se hacía una crítica literaria donde se hablaba de toda la clase social, del contexto social, político, cultural de ese autor, pero en el fondo no se estaba haciendo el análisis del texto, sino que se estaba haciendo sociologismo. La literatura tampoco es sociología. No es biografía, no es sociología, en el sentido de que la teoría crítica literaria va hacia otra cosa, según el formalismo ruso. Estamos viendo lo que no es, para poder determinar qué es lo que es. ¿Sí, Claudia? Entonces, se centraba en el autor. Sí. Ese análisis se centraba en el autor. Muy bien, sí, porque el autor para el romanticismo es un genio. Está inspirado por las musas, por ejemplo Goethe, ¿no? Los románticos también, ¿no? Goethe se vestía de café, con una boina, etcétera, y igual que Isabel Allende, ¿no? Que escribe siempre los 6 de enero a tal hora y todo, eso es muy romántico, eso ya pasó, el siglo XVIII, XIX. Es decir, yo me siento ahí, me visto de cierta forma y está basado muy bien en el sujeto, en el autor. No importa, ¿qué pasa con el autor? Nosotros tenemos el autor, el texto y el lector. Cuando esto empieza a ser teoría crítica literaria, baso en el texto el análisis literario, no en el autor. El autor es importante en el sentido de que no da lo mismo si uno tiene opciones sexuales heteronormativas, por decir así, o disidencia, no da lo mismo en qué clase social, etcétera, etcétera. Pero es una anécdota más de las cosas porque la verdad, lo importante aquí es el texto. Es el primer momento donde hay una teoría crítica literaria, es cuando yo tengo un objeto de estudio, cuando yo me salgo de ese sujeto, ¿no?
Y yo logro determinar que independientemente del sujeto, yo tengo un texto. Y ustedes, las personas que escriben, sabemos que cuando nosotros escribimos, después el texto es de los demás, ya no es mío, ¿no? Porque de hecho, cada texto va a ser leído por distintos autores y ya va a ser otro texto, ¿no? Entonces, en realidad el texto siempre es un borrador inacabado o acabado de una manera incompleta, como todos los escritores dicen, ¿no? Y por otro lado, el psicologismo, nuevamente el sujeto. El tipo estaba loco, estaba cuerdo, cómo pensaba, la mente, la conciencia, nada. Esto no es tampoco psicología ni psicología. ¿Me entienden? Entonces, yo me salgo del sujeto, ¿no? Y me concentro en el texto. Entonces la adopción es de un punto de vista inmanente o interno y no externo. ¿Se entiende eso? Piénsenlo bien. Ahí sí me confunde un poco porque si es desde el punto de vista interno, seguimos hablando del texto, no del autor, ¿verdad? Sí, inmanente, no trascendente. Es decir, no externo, sino que nos estamos refiriendo a lo interno, a lo inmanente del texto. Aquí lo importante es el texto. Tengo un objeto de estudio, ¿no? Y ese objeto de estudio, claro que tengo un sujeto que es el autor, pueden ser varios, ¿no? Homero, por ejemplo, se dice varios, puede ser anónimo, depende del contexto, ¿no? Eso va cambiando. Y el lector, tengo dos sujetos, pero en el fondo lo que necesito es el objeto, el texto. Aquí tengo tres cosas. Si yo no logro determinar, sacar los sujetos para poder establecer el texto, que ya es un otro, ¿me entiende? Es una cosa otra. No es ni el autor ni el lector. ¿Por qué? Porque el objeto se va a transformar con esa lectura, con ese pacto de lectura entre el lector, ¿no? Con ese texto. El autor ya no está. El lector viene caminando, ¿no? Y agarra el texto, cuando se abre, ahí se actualiza un pacto de lectura, ¿no? Y el texto, vamos a ver más allá, yo le doy una cierta verosimilitud, no verdad. Por lo tanto, el texto tampoco es historia. No es psicología, no es historia, no es biografía, no es sociología. Tampoco es filosofía, a pesar de Borges. Vamos a ver también esas acepciones y de hecho estoy tomando a Borges una parte también para que podamos reflexionar sobre eso. Bien, la primera parte, se da cuenta, nos dio para harto, ¿no? La primera parte entonces es el abandono de la perspectiva externa con que la crítica había afrontado el estudio de la literatura por la adopción de un punto de vista inmanente o interno. Segundo, es la primera teoría literaria considerada ciencia, lo que se llamó literariedad. ¿Qué es la literariedad? Lo que hace singular, lo que hace que la literatura sea literatura. Eso va cambiando con el tiempo. Esta es una sola de las teorías, pero es la primera. Es la primera teoría crítica literaria y inicia el siglo XX. Lo demás es filosofía del lenguaje, reflexión sobre el lenguaje, filosofía principalmente. Pero en el principio del siglo XX surgen todas las disciplinas. La psicología había empezado a finales del XIX, el tema de la teoría crítica también empieza también la sociología en el siglo XIX, es decir, están todas las disciplinas surgiendo. ¿Quiere decir que estas no existían antes? No, existían, lo que pasa es que se conceptualizaron, pero también establecieron objetos de estudio, ¿no? Establecieron instituciones. ¿Es solamente una forma, esa es la única forma de aprender? No, no, porque por ejemplo nosotros tuvimos las escuelas de teatro, la danza, etcétera, antes de las universidades, ¿me entienden? También hay una forma, hay un conocimiento informal. Entonces, esto es muy importante siempre tenerlo en vista, pero este movimiento, estos intelectuales,
son los primeros que se preguntan qué es la literatura y qué es lo que la hace singular, qué es lo que la hace literatura de otras cosas que no son literatura. Y eso se llamó literariedad. Y lo que es literariedad, que aquí lo defino, es lo que hace que la obra literaria sea tal, no son, o sea, lo que hace que la obra literaria sea tal no son los elementos que la componen, sino la disposición de los mismos en una forma artística, es decir, el cómo. No los elementos que la componen, sino la disposición, la composición, el cómo. ¿Cómo están compuestos los elementos? Por ejemplo, en el caso de una torta, yo tengo todos los ingredientes, ¿no? Sé que tengo que mezclarlos. Al mezclarlo, yo compongo una torta y de ahí yo tengo que seguir ciertas cosas. Yo puedo tener todos los ingredientes para hacer una torta, pero puedo no saber componerlos. No sé hacer una torta. Picasso decía, para descomponer, tengo que aprender a componer. Si yo quiero construir una torta, necesito no solo los elementos ni los ingredientes, necesito la composición, la disposición y la combinación de todos esos elementos. ¿En qué? En una forma artística. Si no, no voy a lograr hacer esa torta. Tengo una pregunta ahí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ciencia y arte? ¿Por qué se volvió una ciencia y no un arte? Bueno, la literatura sí es un arte, ¿verdad? Pero... Mira, esa es la pregunta. La teoría crítica literaria es una forma de pensar, de analizar con un objeto de estudio que es la literatura. No es la literatura misma desde el escritor, como nosotros podemos verlo, como arte, ¿no? Esto es una teoría crítica literaria que implica una apreciación estética. Implica un crítico. ¿Me entienden? Implica que los conceptos evolucionaron, porque yo puedo estar escribiendo, ¿no? Y ese texto, cuando salga en el siglo XXI, puedo estar configurando un texto planteándome como en el siglo XVIII, XIX. Entonces, lo que yo estoy haciendo es probablemente literatura, pero esa está desfasada en 2 siglos porque el lector es ya contemporáneo, ¿no? Entonces no va a tener una apreciación estética de acuerdo también a su contexto. Ahora, antes había una división muy fuerte entre ciencia y arte, ¿no? Y yo creo que esa división se ha ido colocando cada vez más difusa, ¿no? Entonces no creo que haya que tenerle miedo, no creo que porque nosotros escribamos como poetas, por ejemplo, tengamos que estar alejados de la crítica o alejados de las matemáticas, de la ciencia, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo nosotros logramos avanzar más allá de las disciplinas? Porque claro, aquí se están cumpliendo las disciplinas, ¿no? Naciendo las disciplinas, pero después, lo vamos a ver en el 60, hay una gran línea difusa entre esas mismas disciplinas. ¿Mm? Entonces, eso es lo que hay que ir como pensando. Yo creo que los tipos justamente logran unir el arte con la ciencia en el primer momento del siglo XX, y eso configura la primera teoría crítica, la unión. 3. La literariedad o singularidad de la obra literaria no está afuera, sino adentro, ¿no? Entonces hay una autonomía. La literariedad esto es la literatura. Yo lo puedo cuestionar ahora, por supuesto, vamos a ver las críticas también al formalismo ruso, pero de que ellos lo intentaron, de que ellos construyeron esa teoría y la sacaron adelante, no lo puedo echar abajo. Ahí está toda la reflexión que ellos hicieron. Entonces, esta postura está ligada a una concepción estética, ¿no? Las obras y su composición están en una función estética. Los rusos son los primeros que sistematizan
las funciones del lenguaje. Nosotros vamos al colegio para aprender 6, ¿no? Ustedes deben haber visto en algún momento esas funciones del lenguaje que tienen que ver con lo informativo, ¿no? Que uno encuentra en las noticias, una cosa más instrumental, pero también hay funciones estéticas, poéticas, ¿no? Bueno, nosotros nos pasan 6, pero en realidad muchos teóricos logran 12, 18 funciones del lenguaje. Y es muy interesante porque al final la función estética es muy importante en este formalismo ruso. Los tipos están construyendo o pensando el lenguaje y por lo tanto también están actuando desde la lingüística, no solamente desde la literatura. Aquí vamos a ver que es un gran movimiento donde hay pintores, diseñadores, poetas, lingüistas, críticos, es decir, son varias cosas a la vez. No están separados, ¿no? Como ahora, y de hecho es el surgimiento de las disciplinas. Entonces también muchos eran 3, 4 cosas, ¿no? Y después van dando cuenta de que van especializándose quizá en algo, ¿no? O se van quedando con todas las cosas, ¿no? Entonces, la concepción es estética, es decir, es una ciencia general, entre comillas, de la apreciación estética y de la belleza, etcétera, belleza entre comillas, vamos a ver también por qué ellos ponen en jaque ciertos conceptos. Se analizan entonces la composición de los elementos para establecer un valor estético. Claro, ellos tienen que establecer valores. Ahora, en esta posmodernidad, hablar de valores es muy complicado, porque ahora todo vale, ¿no? Todos son artistas prácticamente, pero ellos creyeron en un valor, y por lo tanto ahí hay un juicio estético, y quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque ustedes también tienen que pensar que la primera teoría crítica es el surgimiento del crítico, no es que no hubiera antes, pero el surgimiento de una profesionalización, por decir así, de lo que es la crítica, ¿no? Y que creo que es súper interesante porque es una reflexión sobre lo que uno, sobre los textos, sobre lo que los otros están haciendo y también sobre lo que uno está escribiendo, ¿no? Sobre lo que uno está leyendo y escribiendo. Otra pregunta, entonces, uno tiene la idea de que la crítica del arte, digamos, de una pintura siempre ha existido. Esos se basó en alguna de esas críticas al arte, esta teoría. La crítica al arte, sí, ha existido siempre, pero también muy relacionado como esto con la filosofía. Todo hasta el siglo XX, todo está muy relacionado. Por ejemplo, si tú piensas, las primeras críticas del arte lo hace un poeta, Baudelaire, ¿no? Todo el modernismo, el simbolismo francés está construido desde la crítica de arte. Son grupos donde hay pintores, poetas, arquitectos, etcétera, sin existir mucho ni la arquitectura, ni la sociología todavía, ni la psicología, bueno, empieza en ciernes, pero ellos son nomás. Pero sí tienes razón, hay una relación desde el principio de los tiempos entre la literatura y principalmente la poesía. Los principales teóricos del arte están aquí, y los principales teóricos del arte también en el simbolismo francés son poetas. Por ejemplo, la teoría del color se construyó durante el romanticismo. Entonces, la crítica de arte es una crítica que, claro, se ve antes, ¿no? Se relaciona con los poetas, pero en el fondo la crítica de arte se acepta como una disciplina también recién en el siglo XX. ¿Es que no exista así con ese concepto? No. Existe reflexión sobre el arte siempre, pero como crítica de arte, como disciplina, igual que esta teoría crítica del formalismo ruso en la literatura, en donde está todo mezclado con el diseño, ¿no? Y ciertos conceptos valen como para todo el arte. Eso es lo interesante también del formalismo ruso. ¿Se entiende, Claudia? Ahí se quedó pega, parece. ¡No! Ya.
No sé por qué salió. Bien, vamos a seguir y ahí después retomamos cuando entre. Bien, entonces, como el texto tiene un valor estético, están bien o mal construidas las obras dentro del sistema literario. Ellos tienen un valor, una norma, ¿no? Yo puedo cuestionar eso, pero esa es su proposición. Entonces hay una especificidad literaria y hay una especificidad estética, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos teóricos aquí, el Bosque, por ejemplo, que lo vamos a ver también más adelante. Aquí yo le voy a mandar los apuntes, así que no es necesario que escriban estos nombres rusos tan raros. Pero él se va preguntando, ¿el arte para qué? ¿El arte por qué? ¿Qué es el arte en el fondo? ¿No? ¿Qué es la literatura? Esa es la gran pregunta que también después se hará Sartre con su libro ¿Qué es la literatura? Pero ya el formalismo ruso se había preguntado esto, y bueno, los griegos y todos se lo preguntaron. El tema es que acá ellos empiezan a dar una respuesta dentro de un sistema, ¿no? Dentro de un contexto. Y el gran contexto es la vanguardia y obviamente la autonomía de la palabra poética. ¿Ya? Entonces yo aquí le puse algunas corrientes vanguardistas como el cubofuturismo, lo vamos a ver más adelante con Mayakovsky, que le puse algunos ejemplos, el constructivismo, etc. Ahí está la teoría. Ya, Claudia, entonces, rebobino. Se establece un valor estético, ¿verdad? Y entonces sí hay un criterio, una crítica sobre lo que está bien o mal construido. Entiendo que eso para un contexto muy moderno, en que todo vale, todos somos artistas, etcétera, es difícil de aplicar, pero esta es la primera teoría crítica literaria, vamos a ver un montón, ¿no? Y lo importante es que para analizar un texto nunca es suficiente una sola teoría, ¿ya? Entonces, esta es una apuesta. Siempre cuando yo les hablo a las personas, les converso, lo primero es entender bien lo que estas personas nos quisieron decir, y yo necesito ponerme los zapatos de esas personas y aprender a andar con estas teorías. Después yo estaré como capacitada para poder criticarla. Pero primero tengo que pensar como ellos, sentir como ellos y entender lo que pasó ahí. ¿Me entienden? Y después entonces yo tendré la posibilidad de distanciarme y decir, ah, no, yo con esto me quedo, yo con esto lo tomo, esto creo que me aporta, esto no sirve para mí quizá en este momento. ¿Me entienden? Pero primero la capacidad para poder entender. Bueno, la primera teoría crítica literaria surge en un contexto vanguardista. Tengo que manejar las vanguardias. Aquí yo le puse algunas, el futurismo, el constructivismo, etc. El contexto histórico, lo tengo que manejar. ¿No? Obviamente tenemos la Revolución Rusa, y antes de la Revolución Rusa habían habido en 1905 otra revolución. Tenemos un cine con Eisenstein, que es el cine de vanguardia fuerte, o sea, todo lo que ustedes puedan ver de ese momento es como ir llenando las lagunas estructurales que uno siempre va teniendo y verlo cada cierto tiempo. La actualización de las vanguardias, estas son las vanguardias históricas, 1914 a 1930, pero lo vamos a ver después, este círculo de poetas ya estaba en 1906, la Revolución Rusa en 1917. Sí, los poetas, los escritores, son la cuña, el camino para que llegue la revolución. Pasó en Cuba también. Vamos a ver que después la revolución termina cortándole la cabeza a ellos mismos, ¿no? Pero de que ellos permiten que llegue la revolución, sí, porque ellos lo hacen todo antes. Las vanguardias rusas hacen todo lo que se puedan imaginar. Lenin, por ejemplo, no sabía nada de poesía, lo asume y va hacia el Opojas, que lo vamos a ver más adelante, y le dice, ¿sabes que yo no sé nada de poesía? Lo que sí yo quiero que ustedes se unan a los diseñadores y me armen esas pancartas y todo, obviamente a favor de la Revolución Rusa. Y ellos arman una escuela de oficios. Y eso también es una especie de aprendizaje dentro de las militancias políticas, etc. Vamos a ver las cosas a favor y en contra
porque no hay que ser obsecuente con ningún gobierno, ¿no? Ni con ningún Estado, etcétera, ¿no? Hay que aplicar una teoría crítica también en todo. Entonces, tenemos años convulsos en el número 10 de mis apuntes, de permanentes transformaciones donde queda la función y la finalidad. ¿Por qué? Porque este es el primer momento, con toda esta convulsión que hay, en que de alguna manera los poetas, principalmente, se atreven a hablar de la especificidad de la literatura. Antes de eso, la literatura siempre estuvo mezclada con la pintura, con la filosofía, con la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento, ellos entienden con esta vanguardia, ¿no? Política y también cultural, que sí lo pueden hacer, que hay una especificidad de la literatura. Ese es un sueño enorme, esto es arte de la revolución, ¿no? A ver, entiendan que la revolución rusa en 1905 también hubo una revolución y fue fallida. Y los tipos siguieron igual, creando, uniendo diseño. Bueno, si pueden ver películas de ese tiempo, a mí esto me apasiona. Yo leí la Revolución Rusa cuando estaba chiquitita, en una enciclopedia de mi colegio monja, y nunca pensé que en realidad iba a estar relacionado tanto con el cine, con todo, que en el fondo es como una gran máquina de creatividad. El número 11 de mis apuntes dice, entonces el crítico establece un contraste entre formas automatizadoras del lenguaje con las formas desautomatizadoras. Ya, aquí es importante. Para los rusos, todo digamos, el lenguaje común y corriente automatiza la mirada. Por ejemplo, yo le estoy explicando a ustedes me preguntan y yo les voy respondiendo, y eso tiene una función informativa, obviamente, transferencia, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera ese lenguaje común y corriente, yo tengo automatizado el cerebro, mi cuerpo, todo, yo estoy de una manera siendo más automático, porque es un lenguaje común y corriente que nos permite comunicarnos, ¿no? Pero en el caso del lenguaje poético, lo que se dan cuenta los rusos es que se genera una desautomatización de la mirada. Y eso es lo revolucionario. ¿Se entiende? Porque... Si quiere, tal vez si logro entender, quiere decir que la poesía sí permitía otra interpretación, mientras que el lenguaje común quiere llegar al mensaje. ¿Es eso? Claro. Ahí está la Sandra, espérate, al tiro hablo contigo, mira. Sí, muy bien. El lenguaje común y corriente persigue un mensaje. Yo le estoy transmitiendo, por ejemplo, ahora algo que le estoy explicando y ustedes están tratando de entender esta cuestión. Entonces, persigue ¿cómo se llama? Una cosa muy práctica. Y eso es automático, ¿no? Es automático porque la función instrumental, la función más práctica del lenguaje, yo la uso desde niña. Cada uno de nosotros la aprende, ¿no? Ya han comprobado que no viene en nuestro cerebro, ¿no? Sino que la aprende de sus padres, etcétera. Y eso es rápido, por ejemplo, en los niños, cuando sácame a pasear, ¿no? Ese es un lenguaje práctico, para el cual yo estoy ya preparada, ¿no? Y que yo también utilicé. Es un mensaje y el otro lo percibe como un mensaje y yo actúo de acuerdo a eso. O le digo, no puedo ahora, etcétera. Bueno, ahí veré. Pero en el lenguaje poético, es inesperado, porque con el mismo material yo hago otra cosa y desautomatizo la mirada, lo que significa eso que yo me tengo que salir de ese lenguaje común y corriente, y el poeta con el mismo material, o el pintor, o quien sea el artista, produce otra cosa, una cosa extraña, dirán los rusos, el extrañamiento. Entonces, permite, yo digo, chuta, pero ¿cómo con el mismo material es capaz de construir este otro tipo de texto? Que para algunos fue un misterio, algo oculto, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Que está espeso, como digo yo, ¿no?
está lleno de intertextualidades, lo vamos a ver, pero me desautomatiza completamente la mirada porque yo inmediatamente digo, esto no está usado con un lenguaje práctico, esto no persigue nada, por eso en algún momento se dijo que era el lenguaje de los inútiles, el inútil de la familia, ¿no? No había una utilidad en el arte ni en el lenguaje, ¿no? Entonces es una puntada sin hilo quizá, ¿no? Entonces el arte, por lo tanto, no refleja la realidad, sino que la forma de nuevo, Volochinov, que es un ruso que está ahí teórico al lado de ellos, dice que refracta la realidad. Refractación es un término de la luz, ¿no? Que yo cambio la dirección, desvío las de luz. Los rusos dijeron, no, esto no tiene que ver con el reflejo, sino que con la refractación, crear una forma nueva. Eso me libera a mí de la teoría del reflejo. Ahora, la teoría del reflejo era una construcción desde Platón, ¿no? En donde se le pedía en el fondo al artista que reflejara la realidad, ¿no? Que contara lo que estaba viendo. Y eso le quitó mucha libertad. Pero cuando los rusos dicen, no, esto, ahora, antes de la revolución, pues, mientras la revolución logra sobrevivir, pero después ya cuando llegue Stalin, definitivamente lo vamos a ver, esto no funcionó. Porque allí se necesitaba una teoría literal, una teoría del reflejo, ¿no? Que se cantara a la revolución. Pero los rusos se dan cuenta, el formalismo ruso se dice, no, el arte no refleja la realidad, el arte la refracta, Volochinov dirá, la refracta. Es bonita esa palabra, ¿no? Desvía la luz y hace una forma nueva. Y acá yo le puse no sé lo que es el creacionismo, y dice, ¿por qué cantáis la rosa, o poetas, hacedla florecer en el poema? ¿Por qué cantáis la rosa, o poetas? Es una crítica al romanticismo, ¿no? Una crítica al siglo XVIII. ¿Por qué cantáis la rosa, o poeta? Hacerla florecer en el poema, ¿no? Entonces, homólogate a la naturaleza entonces, porque la naturaleza ya hizo la flor. Ahora hazla florecer en el poema, y de hecho tiene otro poema que se llama Para hacer crecer los árboles, que ustedes lo pueden ver. Y dentro de ese poema ustedes van a ver cómo hace crecer el árbol dentro del mismo texto, ¿no? Entonces, la rosa de Huidobro ya es otra rosa. Y eso se llama creacionismo. Crear un mundo nuevo, ¿no? Es nuestra gran vanguardia. Él genera un arte poética en El espejo del agua en 1916. Miren, esto ya estaba hecho, ¿me entienden? Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas, una hoja cae, algo pasa volando. Cuando miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no la vida mata. Esa es le puse un negrita porque es como nuestra máxima, cuidado con el adjetivo. Los poetas malos adjetivan mucho. Hay una adjetivación, yo me doy cuenta cuando soy mala, porque hay una adjetivación enorme de las cosas. Y eso es no haberle hecho caso a Huidobro en ese momento, ¿no? Estamos en el ciclo de los nervios, principio del siglo XX, 1916, El espejo del agua. El músculo cuelga, como recuerdo, en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza, no en los músculos. ¿Por qué cantáis la rosa, o poetas? Hacerla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. Y aquí está la gran máxima de Huidobro y también de la poesía contemporánea: el poeta es un pequeño Dios. Porque antes del siglo XX, lo trascendente, las musas, el misterio, lo que bajaba de arriba, lo que era vertical, ahí estaba el tema de Dios, ¿no? Pero en el siglo XX tenemos un proceso de secularización también, ¿no? El marxismo genera un proceso ateo, ¿no? Entonces, el Huidobro dice, bueno, entonces aquí no vamos a homologarnos, Dios ya lo hizo bien supuestamente con la naturaleza. Ahora, yo no necesito cantar esa rosa si ya lo han hecho bien para atrás los románticos. Ahora hay que hacerla florecer en el poema. O sea, genera tu propia rosa, o poeta, ¿no? 13.
arte es una configuración formal que produce un efecto estético. Claro, la forma. Hasta el momento era mucho más importante el contenido, ¿no? A pesar de que el simbolismo francés y todo, y el romanticismo se fijó en la forma. Pero ahora lo importante es el efecto estético que yo produzco con esa forma. Entonces, por eso se llama también el formalismo ruso. Este formalismo está unido al OPOJAS, así se llama, fue un grupo prominente de lingüistas, de críticos literarios en pregrado, fundado en 1916 y disuelto a principios de la década del 30. Obviamente que una diáspora con Stalin y el realismo socialista lo vamos a ver. El grupo incluía, se los puse ahí porque para que van a tomar los apuntes, ¿no? Porque son apellidos rusos difíciles. Víctor Slobodsky, Boris Eichenbaum, Osip Brick, Boris Kushner y Yuri Tiananov. Uno puede castellanizarlo o decirlo ruso porque es súper difícil, no sé decirlo ruso. Así que ahora, como lo argentino, lo castellanicé. Tiananov, Kushner, Brick, Eichenbaum, Slobodsky. Ahí, y bueno, me faltó Mukarovsky. Mukarovsky lo tomé también más adelante, lo vamos a ver. 16. La ruptura de los hábitos automáticos perceptivos es la finalidad última de este concepto ruso que a mí me encanta, que se llama ostranenie, es decir, extrañamiento. La percepción, no solamente con este ojo retiniano, no la visualidad como en el simbolismo francés, por eso que los rusos critican también tanto al formalismo, o sea, al simbolismo francés, sino que la percepción con una oreja. Los rusos hablan de no se percibe solamente con los ojos, con lo retiniano, porque lo retiniano ya también está automático. Tenemos una mirada muy automatizada. Entonces los rusos movieron hacia otro momento. Bueno, también estaba muy influenciado por los músicos, ¿no? No hay Rusia sin músicos. Y entonces nosotros, lo importante aquí es la oreja, pensando en esta espiral que tiene la oreja, y en poder escuchar, percibir con todo el cuerpo, ¿no? Y rompiendo ese ojo retiniano, que es lo más automático que tenemos, ¿no? Este modo extrañado con que el arte presenta los objetos y el resultado entonces es una percepción singular. Eso dirá Slobodsky. Eso es lo que tiene que generar el texto para el formalismo ruso, un extrañamiento, ¿no? Una ostranenie. El pensamiento práctico tiende a la generalización, a la creación de fórmulas amplias, universales. En cambio, el arte, con su sed de lo concreto, se basa en el escalonamiento, el fraccionamiento, incluso de aquello que ha sido dado como general e íntegro. El arte siempre es un fragmento, fracciona, interrumpe, es irreverente, ¿no? Fracciona lo universal, la unidad, casi como el principio de identidad, lo fracciona. Siempre tiene una sed de algo concreto también. Por eso que no es mera abstracción. Cuando uno genera una poesía, muchas veces uno ve como que se está elevando, se está elevando, se está elevando, y yo siempre me acuerdo de esto, ¿dónde está la sed de lo concreto? Y bajar a los objetos cotidianos, a tantas cosas que nos pueden pasar. ¿Cómo lo bajo? Para que no quede como pura abstracción. Entonces recuerden el arte como con su sed de lo concreto. Aquí hablo de Tiananov y Eichenbaum. La imagen no era la esencia de la poesía, sino un procedimiento artístico. ¿Por qué? Porque por eso los rusos criticaban al simbolismo francés, porque el simbolismo francés había reducido la poesía a un pensamiento en imágenes. Claro, estaban tan unidos también a los pintores, etcétera, pero llegaron a decir que la poesía era un pensamiento en imágenes. La imagen poética, cuidado, porque todavía hay poetas que construyen desde la imagen, ¿no? La imagen poética produce tópicos desgastados, fórmulas. Los rusos se dan cuenta de eso, de la fórmula. Entonces, aquí les puse algo que dice Julián Malatesta, en la imagen poética, le mandé una reseña y le puse una reseña, me lo voy a conseguir para que puedan tenerlo. Dice Malatesta, en el 2007, o sea, hace poco, aquí termina con el formalismo ruso, ese tipo de poesía en donde el lector es solamente un receptor melancólico de una profecía que está por cumplirse. Claro, porque el poeta deja de ser profeta, como dice Nicanor Parra acá, baja del Olimpo. A lo mejor es como Huidobro, como un pequeño dios, pero ni siquiera eso realmente, porque al final
ya no tiene que predicar como con los románticos, ni tampoco sentarse un 6 de enero para poder construir un texto. Está fuera de las musas, ¿no? Es un poeta a la intemperie. Ya no necesita, ¿no? Ese duende o ese duende del que hablaba Rubén Darío, no necesita eso. Entonces el lector, ese receptor melancólico, ya no espera esa profecía que está por cumplirse. Por eso que cuando uno lee una poesía, de repente yo digo, uy, pero no me predique, la poesía ya no es profecía, ni el poeta es un profeta. 20. El poeta se detiene en la forma, crea imágenes insólitas y otros procedimientos, produciendo un gran gasto de energía. Esto es para un trabajador incansable, que produzca una profunda impresión estética. Es un gasto de energía esto, no es para distímicos. ¿Me entienden? Es así. Es una relación con este trabajador incansable, ¿no? ¿Para qué? Para la transformación de volviendo desconocido lo conocido. El símbolo es una simplificación práctica, dirán los rusos, es la etiqueta que yo le pongo a las cosas, ¿no? Nuestra preciada seguridad, digo yo, ¿no? Entonces, cuidado con el símbolo, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos quedamos en una concepción modernista, en una concepción simbolista de la poesía cuando ya estamos en el siglo XXI. Esto ya se pensó hace 120 años. Bien, ¿qué es lo que producen entonces los rusos? Vamos a los libros. El arte como artificio, eso estará en Borges, estará en los grandes escritores. El arte es un artificio, es una forma que implica elementos y composición y combinatoria de ese artificio, ¿no? Y en 1917, Slobodki ya hablará, digamos, del arte como artificio, y obviamente hará la relación entre literatura y cine, el 23, el 17 y el 23, ¿no? Esta oposición entre lenguaje poético y pensamiento práctico la encontramos en Henri Bergson, que es el padre de la fenomenología, Charles Baudelaire, que es lo que yo le estaba hablando, ¿no? El simbolismo francés, Paul Valéry, también Mallarmé, que es como la vanguardia francesa con un golpe de dado. Esta es una herramienta útil y frecuente para reflexionar sobre las características de la poesía. Se ha usado bastante esta diferencia, otra dicotomía, sí, distinta a las dicotomías anteriores. Cualquier dicotomía yo puedo cuestionarla, pero lo importante es que necesito entenderla primero, necesito saber cómo funciona este mecanismo para yo después establecer ciertas críticas a este mecanismo. Todo es criticable. Esto no es una verdad ecuménica, así, o una cosa papal, ¿no? Y ni así fuera. 23. Esta oposición entre el lenguaje práctico y el lenguaje poético la desvincula de la ecuación tópica que iguala poesía con sentimiento. Esta igualación de poesía con sentimiento es una visión modernista del siglo XIX, ¿no? Y muy afianzada por el romanticismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los rusos en la teoría crítica literaria? Dicen, no, vamos a desvincularlo porque se estaba homologando, era casi una ecuación, un tópico, ¿no? Y también del símbolo entonces francés. De esas dos cosas, del sentimiento y del símbolo, se desancla, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo se produce una poesía contemporánea, ¿no? Totalmente anclada al sentimiento y al símbolo nuevamente. Si eso ya se hizo bien, tuvo un contexto. Entonces, yo soy un eslabón de un montón de otra cadena para atrás. Ninguno de nosotros es un primer tigre. El tigre puede considerarse primer tigre. Nosotros somos un eslabón de una cadena y por lo tanto esto ya se hizo bien. Estos resabios son románticos. Si usted quiere vivir en el 18 y quiere seguir siendo romántica, ese es el camino. Pero si usted quiere hacer una poesía contemporánea, tiene que entender que esto ya se pensó y se repensó, ¿no? Allí entonces se instala el obrar poético. No tras la verdad, no se busca la verdad. Ese aliento permanente que el poeta romántico contribuye a ser eterno, ¿no?
Cuando yo busco la verdad y lo trascendente, me visto de cierta forma en un día determinado, y ahí surge la escritura, o con las musas, ¿no? Yo estoy buscando un instante eterno, yo estoy apostando en la trascendencia, ¿no? Pero ¿qué hicieron los formalistas rusos? Dijeron, no, yo quiero estar al compás de lo que acaece, en el movimiento de las cosas, en la fragmentación del mundo, en la dialéctica, ¿no? Esta poderosa transformación en la percepción del tiempo, eso que Octavio Paz llamó aceleración de la historia, porque estaban viviendo un momento convulso, va a transmutar el ámbito de la poesía, de manera que en lo sucesivo no será la verdad aquello que la determine, sino la verosimilitud. Por algo no es historia, por algo es verosímil, es un mundo posible, y en el pacto de lectura yo le doy toda la verosimilitud a ese tipo de texto, aunque sea ciencia ficción, fantástica, lo que sea. El poema, por su parte, dejará de ser revelación, no es revelación de nada sagrado. Sin embargo, no será esto propiamente una degradación, porque hay gente que lo diga, pucha, vamos a perder lo sagrado, hay una degradación. Pues a cambio habrá de recibir un esmero nuevo, un ímpetu de elaboración, de construcción, de trabajo incansable, una avidez de confección impensable en el paradigma romántico. Una construcción humana. Sí, el poema ya no será más la instauración de lo permanente, pero habrá ganado la condición de mundo posible, un lugar, ¿no? Un espacio. Por este mismo camino, la mitología del poeta como elegido habrá quedado igualmente derruida, es decir, los elegidos ya no existen. Estamos, pues, ante una radical ruptura con la tradición. Estamos ante esa tradición de la ruptura, ¿no? Octavio Paz hablaba, de los hijos del Limo, hablaban de que existía una tradición, pero también una ruptura. Pareciera que estamos siempre en la tradición. Yo siempre estoy preguntando, ¿y dónde está la ruptura? ¿No? Sí, eso ya sabemos la tradición, ¿no? Entonces, aquí estamos ante la primera fractura, fisura de toda la tradición literaria para atrás, de cómo se había entendido la literatura hasta ese momento. Se ha abierto entonces la puerta para el advenimiento de las vanguardias y su ímpetu de novedad. Y esa es Malatesta, ¿no? Esta es la reflexión que hace Malatesta, un poco metiéndole otras cosas yo. ¿Qué dijo otro teórico? Mukarovsky, el arte como un hecho sociológico. También va a la relación con la sociología, pero como un hecho sociológico. Este teórico checo pertenece al Círculo de Praga, que recibe a los formalistas que huyen de Stalin, y el arte tiene una función, una norma, un valor, pero asignado por la colectividad. Por ejemplo, el diario de vida no era literatura, pero desde el siglo XX en adelante sí lo son, ¿no? El diario de Ana Frank, ustedes lo manejan eso. Cambian los conceptos de lo que es literario, de lo que no es literario. Se puede decir que en literatura es muy ambiguo. Hay muchas definiciones, ¿no? Entonces aquí lo importante es, los rusos ven que la colectividad asume ciertos textos como literatura, y entonces hay que estar atento a lo que esa colectividad también está diciendo. Y Tiánano, con la evolución literaria del 27, señalaría entonces que la literatura está en movimiento, generando un movimiento dialéctico a través de las series literarias, históricas, políticas, filosóficas. Ya, esto es muy importante. Cada texto tiene que tener un espesor. Yo no lo puedo diluir. La verdad es que es importante expresarlo, porque cada texto está en relación con otros textos del mismo autor y también con series filosóficas, con series literarias, con series históricas, con series, digamos, políticas. Yo voy hilvanando, ¿no? El texto que yo voy haciendo en relación con esas series, ¿no? Con esa cantidad de autores, con esa cantidad de textos. Ningún texto entonces para los rusos está en el vacío, ¿no? No es pura forma como lo han dicho, ¿no? Esto a mí no me lo enseñaron en la universidad. El formalismo ruso fue obstaculizado completamente, me llegan a través de los franceses, pero el formalismo ruso lo hemos tenido que construir solos, ¿no? Y justamente porque hay una censura enorme a lo que significa Rusia, bueno, ahora mucho más, ¿no? Con todo el tema de la guerra y todo, pero antes ya existía una cosa anticomunista o antirrusa, por decir antimarxista, muy fuerte, que impidió que llegaran estos textos, además por las traducciones y por todo,
a las universidades, y llegaron a través de los franceses, o los rusos que van a Francia, y ahí todo un proceso de traducción que también ha costado mucho tiempo por la dificultad del ruso. Entonces, el texto no está en el vacío para los rusos, como se ha dicho, no es pura forma, está relacionado, y de hecho Tiana lo señala con las series literarias, históricas, políticas, filosóficas, etc. Lamentablemente, toda esta creatividad que allanó el camino a la Revolución Rusa se pierde con el estalinismo porque opta por un realismo socialista, generando textos poéticos panfletarios muy apegados a la teoría mimética o la teoría del reflejo. A la literatura entonces se le impone una función didáctica, no hay nada peor que una función didáctica, de explicar el proceso revolucionario, y la libertad de los artistas disminuye. Entonces, acá señalo algunos elementos que dijo Mayakovsky, que es el gran poeta ruso, que se suicidó, vivió solamente 37 años, y tiene algunas reflexiones. La poesía es un oficio, la originalidad de los materiales y los procedimientos creativos resultan indispensables. El poeta debe encontrarse siempre en el centro de las cosas, de los acontecimientos sociales, debe conocer la teoría económica, la vida real, la historia científica, todo ello es parte vital del trabajo poético, ¿no? No es que cuando uno está hablando y dice, ahí lo demás es poesía, no, la poesía está en el centro, es un centro irradiador, y está cruzado por la teoría económica, por la vida real, la historia científica, ¿no? Y eso es parte vital del trabajo poético. De que hay una gran poeta, la Elvira Hernández, dice cuando no tiene idea o cuando quiere escribir, qué sé yo, y está así, se pasea por las calles de Santiago porque hay que escuchar qué es lo que está de alguna manera diciendo el mundo. El poeta debe representar los intereses de su clase, claro, porque estamos dentro de un marxismo, ¿no?, donde la lucha de clases y el tema de la clase es importante, y hay que romper con la tesis del arte apolítico, ¿no? La poesía, dice Mayakovsky, no consiste en levantar la cabeza hacia el cielo en un rapto de inspiración, para que poco después la celestial poesía descienda sobre la calva del poeta en forma de paloma, avestruz o pavo real. Entonces no hay ese descenso de la musa, de los dioses y todo, ¿no? No necesito levantar la cabeza como en un rapto de inspiración. El concepto fundamental de los románticos es la inspiración, ¿no? Le puse, para el tema de la paridad y todo eso, 3 mujeres fenomenales. Les recomiendo la lectura, ¿no?, de la Akhmatova, la Ana Akhmatova, la Gipius, Zinaida Gipius, y la Marina Stepbatella, esta última realmente increíble. No sé cómo lo hace, pero es capaz de profundizar tanto, y además darnos una lección de unión de la abstracción, de esa abstracción de la que estábamos hablando, con el objeto. Y me parece ahí contemporáneas, formando parte del formalismo ruso, muchas de ellas críticas también, escribiendo, teóricas, ¿no? No solamente de la literatura, sino que también del arte, con vidas pero terribles, ¿no? Es bueno que podamos leerlas, porque yo creo que ellos estuvieron a la altura de ese presente que fueron el formalismo ruso, ¿no? Bien, aquí les he dejado un poquito para que ustedes de alguna manera vayan dándose cuenta, porque cuando nosotros partimos con el formalismo ruso, sabemos que vamos a dejar una gran laguna estructural para atrás, es decir, hay muchas cosas que atrás no hemos visto, pero sí hay cosas que tenemos que irlas viendo igual, entonces son puntos de anclaje. Les dejé entonces una mirada al pasado para que lo puedan ver, que son las 2 grandes teorías del lenguaje, del diálogo del creativo de Platón, y yo hice un análisis de este texto, del Golem de Borges, y puse la primera cuarteta redonda. Aquí ustedes van a poder ver esta cuarteta redonda, son 4 versos, el primer verso con el cuarto rima, una rima sonante, no, consonante y asonante, o sea, consonantes y vocales completa, y B con C, rima también. Estas famosas cuartetas de 11 sílabas, aquí le puse, si deconstruimos el primer contexto griego de nuestra lectura del Cratilo, ¿no?, encontramos una reflexión sobre la exactitud de los nombres. En este diálogo platónico están las 2 grandes teorías de alguna manera, sobre el lenguaje, ¿ya? Y eso es importante. Hay una teoría convencionalista del lenguaje, en donde el lenguaje es una convención, un pacto, ¿no?, entre toda la comunidad lingüística, y hay una teoría naturalista del lenguaje. Aquí yo se lo explico, etcétera, 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 ¿no? Y además le dejé el link
para que revisen un poco, porque solamente hice el análisis de la primera cuarteta, pero me parece súper interesante que ustedes revisen esas dos teorías para probar de que antes de que hubiera una teoría crítica literaria, sí hay una reflexión del lenguaje, sobre todo en los diálogos de Platón y en el Tratilo. Así hay muchas cosas, en los presocráticos, en las comunidades originarias, en realidad hay muchas cosas. Aquí solamente quiero ver las dos teorías que hay, que sirve para, uno la encuentra en este diálogo, y quiero que lo piensen, que piensen el lenguaje. No es que no haya habido reflexión sobre el lenguaje, lo hay, y es determinante para que después se construya la teoría crítica literaria. Entonces, lo que estoy haciendo es llenando un poco las lagunas para atrás. Y le estoy diciendo que el poeta necesita leer a los filósofos. Para ser poeta, yo necesito estar con una pata en la filosofía. ¿Por qué? Porque es la filosofía, incluso antes de esa concepción de la filosofía, sino que todas las culturas han reflexionado sobre su lenguaje. Y esa reflexión es la que yo tengo que también tener en cuenta, ¿no? No solamente desde la teoría crítica literaria, es decir, una cosa como más disciplinar o profesional, sino que también tengo que tener en cuenta la reflexión para atrás, ¿no? Y esta es una, porque hay 1.000.000 de reflexión sobre el lenguaje, filosofía del lenguaje, a través de toda la historia, y hay muchas cosas que no vamos a poder nunca ir hacia atrás. Entonces aquí les puse esa cuarteta redonda para que ustedes le puedan echar una miradita, y después yo hago el análisis, ¿no?, de todas las otras cuartetas en un link que les he dejado acá. Ya. Preguntas, comentarios. ¿Qué fue la Claudia? Sí, se fue. Coloco ahí en el chat que es porque empezó a llover allá en Guatemala, entonces el internet está malísimo. Ajá, y este chico Marco Antonio, Marco Tulio es, perdón. Sí. Su trabajo parece que salía un poco más tarde hoy, entonces no pudo unirse por cuestiones laborales. Ya. Y Pero Rudy entiendo que anda en una, como ahorita está dándose el festival del libro en Shela, que es Quetzaltenango. Entonces él andaba allí, pero fíjate que es raro porque en la mañana sí me habló, pero ahora anda sin internet porque no me contesta, no está como conectado. Ya, pero de todas maneras igual yo voy a mandar el video al grupo, ¿no? Sí, entonces, bueno, la cosa está que sí les dije a Marco eso, que tú ibas a mandar material y que ibas a dejar grabada la clase. Y yo había levantado la mano, pero cuando ibas allá por donde estaba ya lo de la revolución de Rusia, ya, dime. Cuando tú hablabas de la desautomatización, me puse como a pensar un poco en eso, porque yo pienso también que el lenguaje en sí, o lo que hace el lenguaje, en el lenguaje el poeta, es eso, ¿no? Que rompe la automatización, en el sentido de que no solamente viene a dejar su material, o sea, a repetir lo que, como un lorito, ¿no? De que empieza a repetir y a repetir lo que ya está establecido, pero me refería un poco, me puse a pensar un poco sobre el tema del contexto social, porque era como antes de la revolución, y como tú estabas hablando de eso, pero entonces cómo vienen las personas y empiezan ya a salirse del ruedo, digamos, del ruedo social, porque ya empiezan como a evolucionar, pero desde la palabra, como tú dices. Entonces ya no son autómatas, sino que ya no empiezan a repetir lo que ya está establecido. Entonces creo que es como interesante cuando hablabas eso de la desautomatización de la mirada en ese siglo. Pero también estaba viendo también las fechas, y también pienso que es como un boom, como tú decías, ¿no? De cómo todos los conflictos sociales y también históricos, ¿no? Van haciendo como un boom también, y todo va alrededor o a la par del arte. Porque, por ejemplo, estamos viendo allí cuando fue esto de la revolución, ahí
en Rusia, pero también todo eso viene como en una ola, porque también se empiezan a dar varias como revoluciones en otros países, incluso en Latinoamérica también vienen, y entre esos también entra Guatemala, porque cabalmente de 1914 a 1930 en Guatemala hubo un presidente que fue Ubico, que él estuvo, o sea, fue un déspota, ¿no? Y el señor estuvo ahí muchos años metido, y al final se hace una revolución también, pero también viene el ruedo, o sea, somos como el ruedo de estos países grandes, porque como son exponentes a nivel mundial, y entonces todos venimos como dentro del ruedo, porque también cuando se da esto de la revolución en Guatemala, eh, hay unos artistas que entran a trabajar con este nuevo gobierno, por ejemplo, de, de Jacobo Arbenz, Sí. y dentro de ellos está Alaide Fopa. Y Alaide Fopa entró a trabajar dentro del gobierno de Jacobo Arbenz, y ella, a pesar de que ella era una mujer de clase, ¿no? De clase, se puede decir que un poco media alta, y ella viene y también se sale de su contexto de familia, digamos, y ella empieza a trabajar para la gente de abajo, ¿no? Porque ella empieza a ver, o empieza a tener también esta mirada un poco socialista, se puede decir, en aquel entonces. Y bueno, y empieza también como a reventar, porque incluso ella viaja a Chile, y donde también estuvo mucho tiempo en Chile, y también hacía periodismo, y también luego sale para México, porque como viene la contrarrevolución, sale para México, y ella empieza a trabajar con mujeres sobre el feminismo en aquel entonces. Entonces es como interesante, porque es ese ruedo que yo te digo que tiene que ver, ¿no? Y precisamente por esto que me puse yo a pensar de la desautomatización de la mirada, ¿no? Pero no solamente del artista, sino que también social, pienso, ¿no? Sí, pues sí, es interesante porque, mira, mándame de cosas bellas, interesante porque en algún momento uno dice, uy, qué loco, porque todos llegaron a Chile en algún momento, pues, era tan el sur del mundo que uno dice, ¿cómo iban a dar vuelta a la cosa? Y, y nosotros tenemos muy, digamos, a ver, como en el momento en que estábamos aquí, digamos, en que el formalismo ruso estaba surgiendo, nosotros tuvimos la generación de los 10, que es 1910, que es la generación del centenario, y esa generación del centenario es súper anticentenario, o sea, Huidobro saca un texto que se llama Balance Patriótico, y es una crítica enorme a todo lo del centenario, terrible, una crítica. Y en la generación 1910 hay arquitectos, profes de inglés, poetas, qué sé yo, pero que nunca terminaron, que vinieron a estudiar, gente provinciana que vinieron a estudiar a Santiago, pero estudiaron 2 o 3 años y nunca terminaron, pero en el fondo eran igual arquitectos, diseñadores, y siguen esta generación muy transdisciplinariamente, muy creativa, ¿no? Y sin embargo ellos justamente, no sé, algunos habrán leído seguro a los rusos, pero en ese momento había un bloqueo enorme y muchas veces no tienen relación estos grupos, y sin embargo, por ejemplo, en el 2019 hubo explosiones o reventones en más de 40 países en el mundo. Las vanguardias históricas, 1910 en adelante, etcétera, son reventones en distintas partes del mundo, de gente que a veces se conocía y otras veces no tenía ninguna relación. Entonces la pregunta es, claro, hay, como dices tú, algo que nos rebota, también improntas, convulsiones, en el caso de nosotros un movimiento obrero en el norte muy fuerte, y ahora también yo creo que estamos viviendo después de la revuelta un gran renacimiento cultural, como en todo. Cuando hay revueltas y reventones hay una cosa muy fuerte que se genera, o la misma pandemia también unida a la revuelta y en distintas partes de Latinoamérica, genera distintos procesos de creatividad también. Sí. Entonces eso es muy interesante cómo funcionan los rusos, porque no son solamente los rusos, o sea, está la Revolución Mexicana,
nosotros también tenemos nuestro movimiento y como dices tú, esas personas relacionadas, también pienso en Belén de Zárraga, que vino al norte, también española y como la madre del feminismo chileno, ¿no? Entonces tú vas uniendo todo, vas uniendo y vas, siempre vas quebrando ciertos estereotipos heteronormativos, por decir así, ¿no? Siempre al final sale este tema, o sea, es súper bueno ver la Esther Batella, ¿no? Y esas poetas, porque además establecen cartas con teóricos del momento, establecen mucha poesía, mucha crítica a lo mismo que están proponiendo el formalismo ruso, y de ahí surge también cosas nuevas. Y creo que ahí genera de que cada cierto tiempo hay rescate en distintas partes del mundo del formalismo ruso. Sí. Como una, No, como una y- carrera. sí, y es interesante, pero yo lo veía así porque parece que ella empezó con el tema, no sé si de baile o de piano, pero ya cuando ella empieza como a vivir esto en carne propia de cómo la gente vive, ¿no? Y ya cuando ella tiene que salir de su país es cuando, me imagino que es cuando la toca la poesía a ella, o ella ya, o ella tal vez ya escribía, pero empieza a sacar cuando ella está fuera de su país, ¿no? En México. Entonces, pero vivió muchos años que fueron como históricos, porque estuvo en 1960 durante el levantamiento armado en Guatemala y le matan a un hijo en los 80 y ella tiene que salir al exilio, pero es como muy fuerte, como que su vida hace que ella tenga que sacar esa poesía, ¿no? Entonces, pero es bien fuerte e interesante. Esos momentos convulsos también yo creo que te ponen más en riesgo, más en la intemperie y más haciendo crisis de distintas cosas. Aquí también las poetas y los poetas, bueno, Mayakovsky termina suicidándose, la Marina Esther también se suicida, después de dar a una hija en un orfanato, ¿no? Y en el orfanato como no había comida, porque viene la hambruna, ¿no? En Rusia, y nunca se perdona eso porque la hija se muere de hambre, porque ella la da en orfanato. Entonces son situaciones muy, muy, muy difíciles de estar en campos de concentración, de estar perseguido, de estar a favor del ejército rojo, todo por el esposo. El esposo estuvo a favor y después en contra, así. Y ella entonces, bajo los vaivenes, aunque ella nunca quiso ser parte de esa política, siempre estuvo por el esposo en los vaivenes de esa política. Entonces, en el fondo, esos movimientos, esos tiempos convulsos que también lo estamos viviendo en Latinoamérica, también te van marcando, te van dejando más a la intemperie, más en riesgo y te pasan muchas más cosas. Y eso también genera los suicidios, ¿no? Porque como Mayakovsky, por ejemplo, se transformó en el poeta prácticamente de la Revolución Rusa y terminó casi como cortándose un poco la lengua, por decirlo así metafóricamente, porque se homologó a la revolución y la revolución le cortó las alas, pues de alguna manera con el realismo socialista él ya no tenía posibilidades de poder seguir creando como había partido y creando. Entonces lo mismo le pasa de alguna manera al muralismo ruso, ¿no? Son grandes políticas de Estado que a veces te apoyan, ¿no? Como la Bauhaus también, aunque también está después la misma Bauhaus y esas escuelas también están cruzados por el nazismo, por distintas cosas. Entonces creo que, claro, yo creo que todos estos movimientos tienen algo bueno en el sentido de que los tipos y las tipas, ¿no? Por decir así, las mujeres, hombres y todas, ¿no? Las disidencias, porque ya están como incorporadas, de alguna manera no dichas, pero sí después uno empieza a hacer, pienso en Federico García Lorca, ¿no? La generación del 27, lo que ellos empiezan a hacer es revolucionar el lenguaje. O sea, saber que la revolución es algo para afuera, externo, también una militancia social, muchos de ellos van a la guerra, etcétera, son militantes sociales, crean partidos, pensemos en Mayati, ¿no?
en 1928, son los 7 ensayos de la realidad peruana, o sea, los tipos están ahí, en la realidad, pero por otro lado, con la revista Mauta y todo lo que implica, saben que la revolución, la real, la de fondo, ¿no? La que tiene que acompañar en el fondo militancia política, es la revolución en la palabra y en el lenguaje. Ya. Mira, y esto también de cuando el poeta empieza a tomar como esta vanguardia, digamos, de que se siente como un profeta. Yo también siento que es porque en esa época había mucha problemática de religión y era tanto del catolicismo en contra de los otros, ¿no? De los, con esto de Lutero y toda esa situación que se da. Y yo siento que es como que no logran ellos como salir avantes y como que más que una problemática social era más el tema de la religión. Y entonces es como con lo que ellos se identifican y entonces muchos toman esa como esa mirada, ¿no? Como mirada de profeta. Y he leído a algunos, pero hay unos que sí me gustan. O sea, es como, porque sí te pone un poco como eso, digamos, en un poco de análisis, ¿no? Para la gente que le gusta como, pero hay otros que se pasan, que toman mucho muy religioso, pero como que lo religioso de ellos fuera la verdad. Pero hay otros que toman la forma de ser profeta, pero un profeta que hace más que de profeta, yo siento que hacen más como un trabajo de filosofía. Entonces, como que los de filosofía son los que más me gustan, pero no aquel tipo de poeta que es como profeta y como que lo que él profetiza es la verdad. Claro. Sí, pues, hasta el siglo XX el poeta es un profeta porque está establecido desde la filosofía, pues, y la filosofía siempre tiene, en este caso, esta cosa platónica, después la escolástica, en la sociedad medieval, se establece una voz y esa voz de los elegidos. El artista es un genio, el poeta es un iluminado, y en lo que se llama la Torre de Marfil, eso se configuró intelectualmente. La sociedad medieval no es que quiera creer en Dios, cree en Dios, ¿no? Y cree en cualquier sistema trascendente. Y entonces es obvio que esa voz, además tienes que entender que muy pocas personas escribían y leían, estaba todo, por eso es tan interesante Lutero, porque Lutero dice, libera la lectura, ¿no? Porque usted puede acceder directamente sin mediadores a la Biblia, y eso es terrible, porque usted le quita el poder a ese grupo de elegidos. Eso se ve en el de la Rosa, por ejemplo, con Humberto Eco. La cultura está en las abadías, ¿no? Entonces está el mester de juglaría, por un lado, que es el más popular en la sociedad medieval, pero también está el mester de clerecía, ¿no? Entonces la famosa República de las Letras después, en el 19, va a agarrar todo eso, es un círculo del poder. La cultura es un control social y la cultura replica lo que la sociedad tiene, y la sociedad en un 99,9 es creyente, no solamente en Dios, sino que en una piedra, en dragones, en lo que sea. Entonces, lo interesante del siglo XX es que, y de los rusos, ¿no? Que ellos se dan cuenta de lo que están haciendo los franceses, la fórmula del símbolo, del simbolismo, y ellos dicen, pero ¿no habrá otra cosa? Como un pensar al revés también, y eso me gusta. Pero si lo desanclamos del símbolo y si lo desanclamos del sentimiento, ¿qué nos quedaría a nosotros? Y es una cosa súper interesante porque están con lingüistas al lado, con críticos, pero son poetas. El Opojas, el círculo más duro, son poetas. Y entonces los poetas puestos a pensar, y no que los filósofos como Platón definiera lo que eran los poetas. Recuerda que Platón expulsa en la República a los poetas. ¿Por qué? Porque el poeta imita la realidad. Es un sofista, un imitador, un falso. Y lo que pasa es que Platón como filósofo quería el gobierno de los mejores, la verdad. ¿Quién decide la verdad? Esta ciudad de las ideas, la de allá arriba. Por eso lo platónico calza muy bien con la sociedad medieval.
y la sociedad medieval agarra el neoplatonismo, y nosotros estamos hasta principios del siglo XX, no hay teoría crítica literaria desanclada de un sistema de trascendencia. Y entonces nosotros seguimos en esa visión, porque justamente tenemos 2500 años de historia luchando contra 120 años. Sí. Sí. Entonces es interesante porque es un campo en disputa. O sea, yo he estado en seminarios de afuera y el poeta te ha dicho, déjame porque para mí es bueno y yo quiero creer hasta en dragones. Quiero creer, ¿no? Y eso, contra eso, ¿qué vas a hacer tú? Y lo que nosotros estamos haciendo aquí es solamente asumiendo los últimos 120 años, que es algo muy chiquitito, muy pequeño, muy de corta vida para toda la cultura para atrás que hay, y que se tiene más o menos como existencia y todo. Imagínate todo lo que debe haber que no sabemos. Entonces, pero es una apuesta porque de alguna manera es pensar al revés, es ir en contra, que es como a contrapelo. Y obviamente eso va a ser mucho más difícil que lo demás, porque lo demás es fácil, pues, es por osmosis, nuestras familias son creyentes, todo el mundo es creyente, entonces como por osmosis, ¿no? Y la cultura en general ha sido siempre creyente. Entonces que el poeta fuera como un apóstol, pienso en Martí, como Cuba lo transformó en un apóstol, pero nadie estudia de Martí la poesía erótica, no, pues eso no. O de la Mistral, cómo se volvió la madre, ¿no? La profesora, y qué pasa con la poesía lésbica de la Mistral. Ah, no, eso no, porque no es parte de la hegemonía, ¿no? Entonces, países, las naciones, construyen sus propios apóstoles y sus propios poetas y profetas. Quieren, de alguna manera, que esos poetas sean como los sacerdotes de la sociedad medieval, para no perder todo. De alguna manera nos automatizaríamos. Completamente. O sea, de alguna manera. Porque fíjate que pasa un poco acá. Hay una señora que tiene un grupo para poder leer poesía y todo, pero antes de entrar allí, parece que los hacen firmar una especie de contrato, ¿no? No malas palabras, no poesía erótica, no sé qué, no sé cuánto, y entonces pareciera que la gente va a entrar a alguna secta religiosa. Y yo me he abstenido mejor de entrar al espacio porque, en primer lugar, no firmaría un contrato, porque ya me estarían vedando mi derecho o sea, mi libertad de expresión, ¿no? Y no sé, pero me parece tan raro. Y sobre todo porque sean poetas, ¿me entiendes? O no, sea, blanqueas la palabra, o sea, nosotros aquí es eso, por ahí, que quieren blanquear la palabra, exacto. Ese blanqueo de la palabra, Lin, un poeta chileno, decía, Chile siempre está cruzado por un gesto fascistoide, ¿no? Ese blanqueamiento de la palabra y ese no digas ningún garabato, ¿no? Y ese buen comportamiento, ¿no? Ese buenismo, ¿no? Es también esa visión didáctica, esa visión en la que también cayó Lenin, hay que decirlo, también, ¿no? Y también Martí en algún momento, ¿no? El modernismo en general es bastante didáctico, hay una educación sentimental, dirán los franceses, ¿no? En el 18-19. Nosotros tenemos una educación sentimental, y ¿qué mayor automatización que es eso? Es decir, siéntese como señorita, ¿no? Construye este amor romántico. Eso es todo un proceso de automatización desde niñas, desde niños, ¿no? Entonces, toda la masculinidad tiene un mandato patriarcal, no es solamente algo del feminismo. Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta de que estamos como siempre, como anteojeras, como los caballos con anteojeras, y vemos solamente una parte, la única forma es pues sacar esas anteojeras y poder como arriesgarse y pensar distinto, pensar al revés, a contrapelo, y claro, este tipo de gestos fascistoides y todo, generalmente muestran mucha inseguridad y por eso muy peligroso. Porque, sí. porque, por ejemplo, no hay manera, ¿no? de educar sentimentalmente a nadie. No hay.
y sin embargo el Estado con los colegios, con todo su control social, a través de muchos años, lamentablemente nos ha transformado en autómatas. O sea, estamos muy cerquita porque no logramos desestructurar, deconstruir, como en términos de Riviano, deconstruir nuestros propios formas de pensar. Entonces, a mí me gustan los rusos porque me hacen pensar sin sistemas de trascendencia. La gente me pregunta, ¿por qué me gusta pensar sin sistema de trascendencia? Es porque yo siento que eso es la máxima libertad para un crítico. Sí. No la encuentro en otro lado. No puedo. Como que siento que si me coloco este tema de creencia en una piedra o en cualquier cosa, lo que sea, estoy determinando el tema de, no sé, por lo que hablábamos, ¿no? Entonces la luna es la mujer, el sol es el hombre, las fórmulas. Se cae rápidamente en las fórmulas. Entonces, ¿cómo logramos liberar nuestros sistemas de pensamiento? Para mí es una cuestión muy fascinante. Y sé que estoy tan cruzada por la tradición judeocristiana, pero tan cruzada por el patriarcado, que no me voy a morir completamente feminista ni completamente anti-judeocristiana. Solamente todos los días trabajo para poder deconstruir eso. Sí. Pero sé que aunque muriera a los 100 años, no lo voy a lograr. Sí, pero es importante tener uno en la cabeza que sí, la deconstrucción es parte de, hoy en día por lo menos es parte de nuestra formación o debería ser parte de nuestra formación, porque lo contrario estaríamos igual o caminando para atrás. Por lo menos más entretenido, yo lo encuentro más entretenido. Y se puede cuestionar también, o sea, es bonito porque se puede cuestionar. O sea, yo creo realmente, yo respeto mucho a la gente que también es creyente y solamente uno pide que la respeten también a uno. Pero es súper entretenido porque es muy difícil, porque toda la vida ha estado para lo contrario. Entonces, todos los procesos de desautomatización son dolorosos, muy difíciles, pero es como lo que decía Alessama, el camino más difícil es lo hermoso. Sí. Bueno, pues solo eso quería comentar. Si no, sigo hablando yo. Oye, Mari, mándame la mujer de la que me hablaste para echarle una miradita. Sobre la idea, te voy a mandar a Y sí, algo para también entender más o menos el tema de Guatemala y todo eso. Me encanta revisar, me encantan los no, nombres. le he leído a ella unos poemas, los que cuelgan en internet, ¿no? Porque lastimosamente no tengo un libro de ella. No Ya, sé si existen, la verdad, no. Yo lo he leído lo de la web, ¿no? ya, pero quizás su historia y su contexto es interesante, lo que se va construyendo ahí desde desde los distintos países, ¿no? No, y al final ella se vuelve como un ícono literario de Guatemala también, pero no solamente por ser la poeta, sino que por todo lo que vive, porque incluso se naturaliza en Guatemala, porque según parece nació en España, pero es naturalizada en Guatemala, crece en Guatemala, vive en Guatemala, pero pasa por todo un trajín. Qué bueno. Sí. Obviamente eso ayuda mucho. Yo les voy a mandar una poeta que está en el mismo contexto que es chilena, que es la Teresa Belmont, y quizás eso se llama Páginas de Diario. Voy a ver si lo encuentro por ahí todo para mandarle, pero ya debe estar ya publicado arriba, para que ustedes vean nomás el tema de la prosa poética, que justo, ¿no? Que también esta irrupción ya con el simbolismo francés venía el tema del verso libre ya, ¿no? Y se libera también el lenguaje, bueno, el barroco lo hace también, se reflexiona sobre el lenguaje, pero también se libera el poeta de las métricas, de las rimas y de todo eso, y creo que se genera, nosotros tenemos una tradición súper buena de prosa poética, ¿no? Y creo que es muy interesante, nuestras grandes poetas han podido construir una prosa poética, y eso por lo menos por mí también me ha ido marcando, ¿no? Porque esa es la gran liberación
también es la crisis de los géneros después del 60, que lo vamos a ver, que ya no hay como un cuento así como nos pasaron en el colegio, no se habla de los relatos, entra en crisis los géneros narrativos y los géneros poéticos también, el mismo género novela, ¿no? También está en crisis, y eso es interesante porque hay vanguardias históricas como las que estamos viendo ahora, pero después hay neovanguardias que en el caso de nosotros son de los 80, y creo que es súper importante porque eso actualiza y te obliga como a escribir después de esa neovanguardia y te impide, ¿no? Te impide, y eso lo veo con el libro peruano, te impide volver a escribir una poesía como en el 40, en el 50, al estilo Blanca Varela, porque ya lo hizo bien, ya lo hizo todo, y ya ese es su aporte, ¿no? El tema es cuál va a ser mi órbita propia, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo las neovanguardias sirven en los 80, por lo menos en Chile, para ponerte al día, reactualizar el discurso en plena dictadura, ¿no? Y eso impide que uno siga escribiendo como Neruda, como Mistral, etcétera, ¿no? Y eso es una gran crítica a los Bates también y a nuestros dos primeros Nobel. Yo creo que por eso también nosotros somos tan exigentes con la poesía, porque aquí ha habido harto trabajo, harto dolor, harto un trabajador incansable, como decía un poeta acá también, y se ha hecho todo, se ha hecho todo por actualizar el lenguaje, y esa reflexión sobre el lenguaje siempre ha estado. Las poetas mismas han dicho, rompamos el monopolio poético, por ejemplo, en el caso de la Elvira Hernández, ¿no? Y ya eso desde los 80. Entonces eso te impide a ti no estar al día de esa poesía, porque si no, un poco lo que pasa en Perú, parece que se devuelve, y se devuelve. Ahora estamos sacando a disidencias también y gente que está más actualizada, porque si no se devuelve al 40, como si tuviera ahí en la Blanca Varela como un lunar. Un amigo o poeta habla de que el Perú, el Doan Ortiz, tiene como lunares, ¿no? Grandes poetas que ya han ido marcando, ¿no? Pero no hay una especie de escuela, no hay una transferencia para un recambio de nombre, y de eso se trata, pues de eso se trata los proyectos que estamos intentando llevar adelante, y varias personas en otros lados, ¿no? Entonces, ¿cómo no escribir? O sea, esa es una obsesión para uno. Y creo que esto ayuda mucho para entender, esto se pensó, esto ya se hizo, esto, algo pasó aquí para atrás, ¿no? Entonces también, porque este es el gran quiebre con el modernismo, ¿no? Con el modernismo, que pareciera que nosotros siempre estamos actualizando. O sea, si hay un automatismo que tenemos, es el modernismo hispánico, que nos cuesta un montón dejarlo atrás. Entonces, vamos a ver también una parte, porque ahora tiré para un lado, pero en algún momento vamos a ver un modernismo más crítico, que es el mejor, ¿no? El del Rey Burgués de Rubén Darío, ¿no? El siglo más crítico del modernismo, pero hay un modernismo claramente almibarado, simbólico y muy relacionado con el poder. Entonces eso también tenemos que entender que esto está relacionado siempre con el poder. Entonces necesitamos una aproximación política a la teoría literaria. Y para eso sirve la teoría crítica también, dentro de todas las cosas. Ya, pues, estamos listos. Sí. ¿Ya? Sí. Ya, por ahí estaba la Sandra, no sé si Ahí está, pero no. Ya estoy. Sandra es de las que habla poco. No, es que tenía una duda, pero es sobre esta deconstrucción y sobre esta desautomatización del lenguaje. Digamos, ¿aplica solo para el trabajo poético o también para otros géneros literarios? Mira, la deconstrucción tiene un concepto que tiene que ver con Derrida y la posmodernidad y algunos teóricos franceses que son como del 80 en adelante. Ese tiene una especificidad. No es lo mismo, quizá, aunque sí hay una relación, pero la desautomatización es de principios del siglo XX y la propuesta de los rusos. Pero ya esa desautomatización lo venían planteando los pintores, ¿no?
lo viene planteando La Vanguardia a través de Duchamp, la desautomatización también de la obra de arte, de todo lo que yo ahí apliqué del ojo retiniano, ¿no? El ojo retiniano está muy, ¿cómo se llama?, automatizado, y Marcel Duchamp es uno de los pintores y teóricos, porque además igual su obra es para pensar, ataca ese ojo retiniano como una especie de automatismo, entonces hace esa crítica al arte. Pero ahora el tema de la deconstrucción se aplica a la arquitectura, a la psicología, lo he visto aplicado en la educación, en muchos casos, o sea, no solamente en lo literario, no solamente en lo poético, ¿no? Lo he visto, realmente es una herramienta de trabajo que ha servido para, yo creo que muchas disciplinas artísticas y de las ciencias sociales, entonces es interesante porque es como muy efectiva, muy productiva, ¿no? Uno entra a la deconstrucción y te vas a dar cuenta eso aplicado al múltiples, o sea, muchas disciplinas de las ciencias sociales. Entonces, es interesante cómo se va diseminando, usando un término de Derridiano, a otras áreas. Creo que la desautomatización es más propia de los rusos y menos utilizada, ¿no? Pero sí creo que la deconstrucción, que es para formar algo nuevo, incluye también y tiene que ver con esta desautomatización de la mirada que plantean los rusos. Definitivamente. Ok, gracias. Sí, es que sí tenía como esa dudita, pero ya ahorita ya entendí mejor. Ya, pues sí, la idea es que me vayan preguntando nomás igual, y ahí uno lo va conversando. Y ahora se los voy a mandar los apuntes, entonces traten de revisar y cualquier cosa, ahí me van comentando y vamos hablando, pues, y nos encontramos para el otro sábado. ¿Ya? Muchas gracias, Karina. Bien. Un gran gusto. Ya, les mando el video también para que podamos mandárselo a Rubo y a Marcos, ¿ya? Sí. Nos vamos metiendo dentro de la conversación. De la dinámica. Ya, pues, Okay. dentro de la dinámica, claro, para que haya comentarios y todo. Y la Claudia también estaba bien interesada, que fome que sí, es interesante porque Claudia es cuentista. Ella dice que no hace poesía, pero sí escucha y lee, ¿no? Pero sí, son cuentistas y es de un grupo de Guatemala que se llama Cuentistas de Guatemala y son varios cuentistas. Y bueno, y ella está como a la cabeza ahora, ¿no? Está como encargada del grupo y todo, pero está bonito porque es un colectivo de cuentistas de Guatemala. Está interesante el grupo de ellos. Muy interesante. Entonces, Claudia es una... El otro día me llamó mucho la atención, por eso es que está acá también, porque ella también hablaba de que es una persona que le gusta estar en este movimiento, ¿no? De aprender. Y para ella es muy importante el aprender y bueno, y tomar esto para ella es bien, ¿no? Porque es algo que a ella le gusta. Y entonces sí está como en esa constante ella. Entonces, y tiene una cosa muy simétrica, muy como de... Me gustó, en el sentido de que te pregunta inmediatamente, entonces, claro, ahí ya tiene un feedback uno. Entonces, está pensando, pues te lo está mostrando, y después uno dice, porque también te obliga a pensar a ti a contraargumentar, ¿me entiendes? Como argumentar o contraargumentar. Entonces, es formal también entre nosotros, y también entre nosotras, y también más simétrico, como que yo te entrego algo, el otro también te entrega algo, ¿no? Sí. Para ir deconstruyendo también ese rol más de profe y estudiante, porque al final ustedes también tienen un bagaje cultural y eso también me lo pueden entregar a mí, y ahí vamos armando una cosa nueva también. Sí, pues eso, muchísimas gracias, Karina. Ya, pues, Mari, ya están bien. Estén bien las dos. Ok. Pues gracias a las dos. Nos vemos el próximo sábado. Ya, un besito. Chao, chao. Adiós. Vaya nomás, que me voy al final. Te vas al final. Sí, no me gusta irme al tiro. Qué mal educado, ¿o no? Vayan nomás. Se ríe, Okay. los apuntes.